Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está estableciendo en este pasaje de la Escritura? Está estableciendo un principio fundamental. Es el tercer principio que estamos mirando. El primer principio miramos anteriormente, que era que Dios quiere una distinción entre el hombre y la mujer. Dios dice: yo quiero que el hombre vista masculino, la mujer femenina. Quiero que haga una diferencia, una distinción. Eso lo marca clara la palabra. Segunda cosa, quiero que el vestuario del hombre y de la mujer sea decente, sea con pudor y modestia, sea algo respetuoso, sea algo decoroso, algo hermoso, algo bonito, un atavío especial, pero que sea decente, con pudor y modestia, que sea con temor de Dios. La manera como vestimos, la manera como nos presentamos, es lo que a Dios le agrada. Dentro de las modas que se mueven, hay modas negativas, hay modas depravadas, hay modas excitantes, excitando a lo que es prácticamente el pecado, la maldad, el desear a una mujer, el desear a un hombre. Hay modas llenas de sensualismo. Es lo que más parece que es lo que más atrae al mercado, es lo que más llama la atención y es lo que más se mueve a nivel secular. Pero una vez más le digo, la iglesia de Cristo no se mueve a nivel secular. La iglesia de Cristo tiene una moda diferente, y la moda diferente es imitar a aquellas mujeres de Dios, aquellos hombres de Dios, aquellas hijas de Dios, aquellos hijos de Dios, como Sara, como Abraham, modelos especiales que vestían con pudor, con modestia, con decoro, con decencia. Las modas cambian, sí, pero los principios de Dios nunca cambian. Las modas podrán cambiar, pero aunque ya no vestimos como vestíamos hace 2000 años, pero el principio de Dios permanece, y Dios sigue diciendo: quiero que sea decente como el hombre viste, como la mujer viste. Quiero que sea como para agradarme a mí, como para honrarme a mí, porque para Él vivimos, dijo Pablo. Si yo ahora vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo muero. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor cuando estamos en la línea de Él. Aleluya, bendito su nombre. El fundamento que el Señor está poniendo a través de Pedro es que está diciendo: hombres y mujeres, tenemos que entender que lo que vale más delante de Dios es primeramente cómo lucimos internamente. El atavío interno es el que es de grande estima delante de Dios. Lo que está haciendo el apóstol Pedro aquí no es tanto que esté condenando lo externo, sino que está explicando y fundamentando que cuando lo externo permanece en una persona que carece de lo interno, lo externo siempre le llevará a la vanidad, le llevará a la altivez, le llevará a tantas cosas negativas. Cuando solamente nos centramos en lo externo y carecemos de lo interno, terminaremos mal, terminaremos desagradando a Dios, terminaremos exhibiéndonos con los motivos errados, equivocados delante de Dios. Por eso el apóstol está diciendo: no se centren en un atavío externo cuando carecen de lo interno. No significa que es malo ataviarse externamente, no. Pero lo que sí significa es que antes de querer centrarme en lucir muy especial por afuera, tengo que aprender a lucir muy especial acá dentro de mi corazón. Antes de ponerme el vestido hermoso en mi cuerpo, tengo que aprender a vestir mi alma con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con la paciencia de Dios, con los dones de Dios. Aquellos vestidos hermosos que cuando te mira una persona, dirá: esa persona cómo luce especial, pero luce su interior, porque el vestido que te cubre en lo interior se va a reflejar hacia afuera. Es decir, se refleja en tus palabras, en tus acciones, en tu comportamiento, en tu desarrollo. Y cuando uno mira a una mujer
mujer o a un hombre que se viste con ese espíritu de humildad, con ese espíritu de amor, de paciencia, se mira tan especial. Eso es de grande estima delante de Dios. Cuando tienes el fundamento adentro, lo de afuera ya no te afecta. Puedes ataviarte también hermosamente por afuera, pero cuando tienes adentro el fundamento, la base, lo de afuera no te lleva a la vanidad. Lo de afuera te lleva a darle gloria a Dios, a agradecerle a Dios por lo poco que te da o por lo mucho que te da. Siempre a reconocer la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios en tu vida. Lo que tienes es por Él, lo que Él te da es por su misericordia. Entonces dice el apóstol, sino el interno, el interior. El tercer principio del que estamos hablando es el ornato, el adorno, la intención del corazón. Porque el versículo 4 dice, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es apreciado por Dios, es valorado por Dios, es tomado en cuenta por Dios como algo especial. Cuando me adorno el corazón con el vestuario del Espíritu de Dios, con los frutos del Espíritu de Dios, con la gracia de Dios, cuando comienzo a adornármelo de adentro con la sabiduría de Dios, con todo aquello que Dios deposita en mi ser, comienzo a lucir como Dios quiere que luzca. Comienzo a manifestar y a desprender un grato olor a Dios, y comienzo a ser aceptado delante de los hombres. Dice la palabra que cuando honramos a Dios, hallamos gracia tanto delante de Dios como delante de los hombres. El hombre, la mujer que llega que encuentra gracia delante de Dios, dice su palabra que aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Aún a los que no les caes bien, te van a decir: qué bonita hermana, qué lindo hermano, qué precioso, qué humilde, qué especial. Aún aquellos negativos, vas a hallar gracia aún delante de ellos. Entonces Dios quiere que fundamentemos primeramente lo interno, porque le repito una vez más, cuando nos enfocamos en lo externo sin tener lo interno, nos lleva a la vanidad. Una mujer o un hombre que comienza a enfocarse en lucir especial por afuera, pero por adentro su alma está deteriorada, su alma está desnuda, su alma está mal. ¿Sabes en qué condición terminamos? Como le dice el Señor a la iglesia de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 3, del verso 15 en adelante, le termina diciendo: tú dices que eres rico y que de nada tienes necesidad, y que tienes esto y que tienes lo otro, pero no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo y miserable. Dice: no tienes nada. ¿Por qué? Porque se estaba basando en todo lo externo sin tener lo interno. Y dice el Señor: no quieras poner tu confianza en lo externo. Eso le habla el Señor al hombre, a la mujer. Mujer, puedes hacer mil cosas para querer retener a tu esposo, y es bueno que te atavíes, es bueno que te adornes, te puedes poner a dieta, puedes hacer mil cosas, pero nada de eso te va a garantizar que vas a poder retenerlo. Como cuando comienza a ver en tu corazón una hermosura especial, nadie competirá contigo. Nadie podrá hacer competencia con una mujer que ha aprendido a ataviarse con lo que vale, lo de adentro del corazón. Vamos rápidamente a la palabra. Vamos a Ezequiel capítulo 28, rápidamente. Ezequiel capítulo 28, y vamos a mirar lo que dice el verso 17. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Está hablando de Satanás antes de su caída. Lucero, el lucero grande, que anteriormente era uno de los ángeles más hermosos de Dios. Dice la palabra claramente: a causa, dice el verso, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Cuál fue el problema y el error de este querubín grande? Su error fue que descuidó su corazón y se confió en lo externo.
de toda piedra preciosa era tu vestidura. Comienza a hablar cuántas joyas hermosas usaba aquel querubín grande, cómo era su vestuario. Era adornado de gloria, era adornado de piedras especiales, toda su vestidura, un esplendor maravilloso. ¿Qué pasó con este querubín grande? Comenzó a descuidarlo de adentro. Corrompiste tu corazón, se halló en ti maldad, descuidaste lo de adentro, te olvidaste de tu Dios, de agradar a Dios, de honrar a Dios, de saber que Él es Dios por encima de todo. Y comenzaste a creerte fuerte, sabio, autosuficiente. Comenzaste a basarte en lo externo y te olvidaste de cultivar lo interno. Lo interno siempre nos llevará a agradar a Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios. Pero lo externo nos enaltecerá, nos ensoberbecerá, nos sentiremos superiores, sentiremos que el hombre es poca cosa para mí, que la mujer es poca cosa para mí, que yo soy demasiado hermoso, demasiado bien parecido para una mujer como ella o para un hombre como él. Comienza a enaltecerse el corazón y a desviarse el hombre y la mujer cuando se enfoca en la hermosura externa y deja a un lado la hermosura interna. Por eso el apóstol Pedro dice: no quiero que se me estén enfocando en lo externo, pero si ustedes se enfocan en lo interno, no van a tener necesidad de lo externo, porque lo interno vale más que lo externo y es más que suficiente para que vivas feliz, para que vivas satisfecho, contento, alegre. Lo interno es lo principal, lo primordial. Cuando no tengo lo interno, siempre voy a necesitar algo más en lo externo. Óigame usted, vea usted en este tiempo las modas no hayan que inventar, no hayan que colgarse por un lado, por otro lado no hayan que hacerse. Se hacen y se deshacen, se quitan, se depilan, se quitan las cejas y se quitan todo y se ponen rayas y, oiga, se hacen cada cosa. Sí, y perdónenme aquí si, ¿verdad? Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Óigame bien, mi hermana, mi hermano también. La palabra no dice que la mujer se descuide. Dice que la mujer se adorne, se atavíe. Dice que la mujer luzca hermosa para su Dios primeramente y después para su esposo, si tiene esposo. Y si no tiene esposo, pues para su Dios. Amén. Que siga honrando al Señor. No dice que se descuide, dice que se atavíe decorosamente, con pudor, con modestia. Pero cuando ya no nos satisface lo que tenemos y como somos, y tenemos que comenzar a buscar algo extra y añadirle por aquí, le digo, vea usted ahorita las mujeres no usan un arete, usan como 10 aretes o 15 aretes y ya no se cuelgan más porque ya no hay donde ponerse más aretes. Se ponen por un lado, por otro y por otro y por otro. ¿Sabe qué es lo que está identificando eso? Que hay un vacío en lo interno, que hay un vacío acá adentro. Por eso siempre necesitaré algo más. Y si me pongo 5, hermano, es malo ponerse 2 aretes, y es malo ponerse 3, y es malo ponerse 4. Si le digo que no es malo ponerse 4, va a querer ponerse 5. Y si le digo que no es malo ponerse 5, va a querer ponerse 10. Y siempre va a querer añadirle, porque nunca va a estar satisfecho. Porque cuando busca la satisfacción por lo que tiene afuera, nunca va a ser suficiente. Hoy se pinta el cabello rojo, mañana azul, pasado amarillo y la semana que entra negro, y de ninguna manera le satisface. ¿Por qué? Porque hay un vacío acá adentro. Pero cuando Cristo viene y llena ese vacío, Dios le va a enseñar a ataviarse, sí, a ataviarse decorosamente, sí, pero va a estar satisfecho, satisfecha. No va a necesitar pegarle más, ponerle más, añadirle más, agregarle una cosa más. No, vea el mundo, cómo está el mundo. ¿Por qué está corriendo a una cosa y a otra y a otra? Y ya vuelven a la moda de los 60 y ya agarran la moda del otro tiempo, ya se ponen esto y hacen lo otro, y ya adaptan costumbres de otra nación. Y ya no haya ni qué hacer.
Porque hay insatisfacción, hay un vacío en lo de adentro. El hijo, la hija de Dios, dice el apóstol Pedro, lo primero que tiene que buscar es llenar con la gracia de Dios ese vacío. Y cuando la gracia de Dios llene ese vacío, resplandecerá tu rostro de hermosura. Dios hermosea el rostro de sus hijos, de sus hijas, con la salvación, con su gracia. Te mirarás hermoso, te mirarás hermosa. ¿Sí me comprende? La Biblia habla de Daniel, y la Biblia dice que este joven no quiso contaminarse con las cosas de Babilonia. Ya vamos a mirar en un momento ese pasaje, pero dice que no se quiso contaminar, y dice que se propuso en su corazón no contaminarse, y le dijo a Dios: Señor, ayúdame. Y Dios le dio gracia para no contaminarse. Y el jefe de los eunucos dice que le dijo: bueno, ¿sabes qué? Si tú no te contaminas, si no comes lo que los demás comen, si no haces lo que los demás hacen, te vas a mirar feo, pálido, indiferente. Pero él le dijo: haz la prueba, y al paso de unos cuantos días, mírame y compárame con los demás. Si me miras peor, haz lo que quieras conmigo, pero si me miras mejor, pues entonces continúa haciendo lo que yo te pido. Y dice que al paso de los días comparó a Daniel con los otros que seguían la costumbre de Babilonia, y Daniel era más hermoso, era más especial. ¿Qué era? Era primeramente la gracia de Dios que estaba sobre aquel hombre. Era la bendición de Dios. Cuando esa bendición está sobre tu vida, eso tiene más peso que cualquier hermosura externa, que cualquier adorno externo. Eso te trae algo especial a tu corazón. ¿Qué sucedió con Luzbel, Luzbella, Lucero, Satanás antes de caer? Dice: eras precioso, tu vestidura de toda piedra preciosa, nadie vestía como él. Un vestuario hermoso, glorioso. Léalo cuidadosamente y vea cómo describe cada detalle. Perfecto eras, el sello de la perfección estaba sobre ti. En todos tus caminos te mirabas espléndido, un lucero, un ángel de los más hermosos que Dios tenía. Pero ¿qué sucedió? Descuidó su corazón. Se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón. ¿Pero por qué? Porque comencé a mirar todo lo externo y comencé a perder lo interno. ¿Cuál era lo interno? El entender que Dios es Dios. El darle la gloria a Dios por lo que soy y por lo que tengo. El mantener mi corazón humillado delante de Él y saber que Él tiene que ser honrado por mi vida, tiene que ser honrado por mi caminar, tiene que ser honrado por todo mi caminar, por todo lo que hago, por todo. Pero llegó el momento cuando Él ya no quiso honrar a Dios. Llegó a decir: ¿Y por qué voy a honrar a Dios? Pues yo puedo ser como Dios. He aquí me levantaré y seré semejante al Altísimo, y pondré mi trono junto a las estrellas de Dios, junto a los ángeles de Dios, y seré semejante al Altísimo. Quiso igualarse, ya no le dio gloria a Dios, ya no le dio honra a Dios, ya no respetó a Dios. Dice el Señor: hijo, hija, cuando pierdes lo interno, le pierdes el respeto a Dios. Cuando pierdes lo interno, ya no te importa lo que Dios dice o lo que Dios piensa. Solamente piensas en tu vanidad, en tus deseos y en tu antojo. Pero cuando permanece lo interno, tu anhelo más grande es honrar a aquel que te redimió, a aquel que te rescató, aquel que te sacó de lo vil y menospreciable. Quieres honrarlo a toda costa. Ese es tu mayor interés. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, ¿por qué razón es tan importante lo que dice Pedro? Quiero que pongan su enfoque, quiero que le den prioridad a la intención del corazón. ¿Cuál fue el problema con Luzbel, Lucero? ¿Cuál fue el problema con él? ¿Será que era un pecado en sí que fuera tan hermoso como era? No, eso no era un pecado. Dios lo creó hermoso y Dios quería que fuera hermoso por dentro y por fuera. Pero cuando careció de lo interno, perdió los valores internos, perdió el temor de Dios, perdió el respeto a Dios. ¿Mantenemos el respeto a Dios, mis hermanos? ¿Mantenemos el temor de Dios cuando nos ponemos delante del espejo?
y nos comenzamos a ataviar. Nos ataviamos como para agradarle a Él, como para honrarlo a Él. Cuando lo hacemos de esa manera, comenzamos a cultivar lo interno, y Dios nos bendice aún con lo externo. Porque cuando lo interno existe, si está lo externo, dices gloria a Dios, y si no está, también gloria a Dios. Pero hay mujeres que en veces ni a la iglesia vienen porque dicen no tengo que ponerme, y yo no voy a ir con la misma ropa a la iglesia. ¡Qué terrible! Yo no quiero que me vean las hermanas siempre con la misma falda. ¡Qué terrible! Ya estás poniendo tu mirada en lo externo. ¿Qué importa si vienes con la misma falda si es que nomás tuvieras una falda? Pero que tengas nuevas bendiciones, que tengas nuevos dones, que el Señor te toque de una manera muy especial. No vienes a lucir lo externo a la iglesia, vienes a alimentarte de lo interno, vienes a cultivar lo interno, vienes a que Dios trabaje tu corazón, vienes para lucir hermosa, vienes para que Dios te comience a ataviar, pero el corazón primeramente. Porque de nada sirve el atavío externo si no existe el atavío interno. El atavío del corazón es lo que Dios quiere que primeramente miremos y aprendamos del error del primer ángel que cayó, del primero que desobedeció. Se enalteció su corazón, se desvió su corazón, se inclinó a lo externo, a lo que él tenía, su poder, su hermosura, todo lo que tenía. A causa de su hermosura externa fue que se desvió su corazón. Eso dice la palabra. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Te comenzaste a centrar en lo que vale menos y hiciste a un lado lo que vale más. Y ahí es cuando se desvía el hombre. Ahí es cuando terminamos mal. Avancemos un poquito rápidamente. Vamos a la palabra y veamos una vez más lo que dice Isaías. Vamos al versículo 3, al capítulo 3, versículo 16. Dice: asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, y cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. El problema no está en que Dios esté condenando todo lo que aquí se usaba, porque mucho de lo que aquí se usaba, o por no decir todo, Dios mismo lo había permitido para adornar a su pueblo. Pero lo que pasa aquí es que miramos que le sucede lo mismo a este pueblo que lo que le pasó a Satanás, aquel ángel. ¿Por qué digo que le sucede lo mismo? Porque aquí lo que Dios está condenando primeramente es la intención del corazón. Es decir, las hijas de Sión estaban ensoberbecidas, estaban exhibiéndose, habían perdido el temor a Dios. Ya no hacían lo que hacían para honrar a Dios, ahora hacían lo que hacían para exhibirse a sí mismas, para provocar, para esto, para lo otro. Dice claramente: cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Están provocando. Su vestuario, su actitud, su deseo es provocativo. No es de honrar a Dios, no es de agradar a Dios. Entonces en este pasaje miramos que el principio del problema no está solamente, o no está directamente en lo que usaban las hijas de Sión, está en la actitud que tenían las hijas de Sión. Las hijas de Sión se ensoberbecen. Esa es una actitud del corazón, la soberbia. Una actitud negativa. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Andan con ojos desvergonzados. Andan de una manera negativa. Eso dice el Señor. Entonces, ¿por qué andaban de esa manera? Porque habían descuidado su corazón. No dice las hijas de Sión andan humildemente, andan bien nobles delante del Señor, andan respetuosamente y con mucho temor de Dios. No, dice andan ensoberbecidas. Andan andando y van danzando y haciendo son con sus pies, coqueteando por un lado y por otro. Están provocando con miradas, con esto, con lo otro. Y dice el Señor: yo repruebo eso, no me agrada eso. Eso es la causa por lo cual vienen las consecuencias a nuestra vida espiritual, como lo vino al mismo Lucero, a Satanás, la caída de él.
por descuidar su corazón. Entonces dice el Señor: hija, hijo, tú no descuides tu corazón como lo descuida este pueblo. ¿Qué intención hay en tu corazón al vestirte? No nada más es qué vestuario estoy usando, sino qué intención hay en mi corazón. Porque en veces el vestuario puede parecer muy bien, pero si la intención de mi corazón es desagradable a Dios, estoy mal delante de Dios. Lo primero que tengo que alinear con Dios es mi corazón. Dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y Dios comenzará a enderezar nuestros pasos, nuestras veredas, nuestro caminar. Dios enderezará nuestro caminar. ¿Sí me comprende? Vamos a adentrarnos un poquito más. Salmo 45. Va para la hija, va para el hijo, va para el hombre y para la mujer. Oye, hija mía, y mira e inclina tu oído. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Olvida a tu pueblo, olvida tu cultura, olvida tus tradiciones, olvida cómo creciste. Porque muchas veces traemos costumbres, hábitos, y crecimos de una manera en un ambiente que esto era normal, esto era normal, esto era normal. Y creemos que es normal porque donde crecimos y como crecimos, en ese ambiente era normal. Pero Dios dice: ¿sabes qué? Hija mía, óyeme. Hija mía, dice el Señor, oye, hija, y mira e inclina tu oído, óyeme atentamente. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Es decir, olvida esa descendencia de donde vienes. Olvídate de la cultura que traes. Pero que es que en mi cultura sí, pero que es que aquí, que es que allá. Olvídate de cómo creciste pensando que estaba bien. Y aunque humanamente, y aunque hablando en cuanto a tu cultura digan que no hay problema, pero Dios dice: hija mía, olvídate de las culturas de tus padres. Ya no vas a seguir la tradición, ya no vas a seguir la línea, ya no vas a seguir las modas, las costumbres de tus padres. Ahora vas a seguir las costumbres de tu Dios, de tu Señor, de tu Rey. Ahora tienes a alguien diferente a quien imitar, a quien servir, a quien agradar. No sigamos con la misma costumbre, con la misma cultura. Es que para el mundo, hermano, todo es natural, todo es normal. En la escuela, los jóvenes, todo es normal. El hacer una cosa, el hacer otra. Y donde quiera que nos movemos parece que las cosas son tan normales. Pero lo que para el mundo es normal, para Dios no es normal, mis hermanos. Dios no dice que lo que el mundo hace es normal. Dios dice: el mundo va conforme a sus costumbres y conforme a sus ideas y conforme a la corriente del príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero mi iglesia va conforme a mi espíritu, dice el Señor. La quiero ataviada santamente, limpiamente, agradablemente a mi presencia. Por eso dice el Señor: olvídate, hija mía, olvídate de tu pueblo, de tu padre, de la casa de tu padre. Olvídate de lo que aprendiste de niña. Olvídate de tus costumbres, de lo que tú creciste, tus tradiciones. Olvídate de eso y adopta lo que Dios quiere que adoptes. Dice: oye, hija mía, e inclina tu oído. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Doblega tu corazón delante de Dios. Inclínate a él, porque él es tu Señor. Si dejas la casa de tu padre, tu pueblo, si te olvidas de tus tradiciones, dice: el rey deseará tu hermosura. Si tú comienzas a cultivar lo de adentro y no lo de afuera que el mundo busca, el rey va a desear tu hermosura. Va a decir: esa mujer cómo me gusta, ese hombre cómo me atrae. Se mira hermoso, su corazón humilde, noble, lleno de gracia, lleno de hermosura espiritual. Hallarás gracia delante de Dios. Cuando uno comienza a hallar gracia delante de Dios y Dios comienza a desear tu hermosura, cuando pareces hermoso para Dios, Dios te va a hacer parecer hermoso para el mundo entero. Porque Dios te dará de su gracia. Dios te dará de su gracia. ¿Sí me comprendes, mi hermano? Dios te da de su gracia. Cuando Dios desea, el rey deseará tu hermosura.
le interesarás al rey, le llamarás la atención al rey. El rey querrá estar contigo, el rey deseará tu hermosura. Qué maravilloso es eso. Qué lindo es conquistar el corazón del rey, porque cuando conquistas el corazón del rey, tienes las bendiciones de tu Dios en las manos. Dios te bendecirá a diestra y a siniestra. Cuando le robas el corazón a Dios, no necesitas nada más. No necesitas nada más. Sientes que te abunda la bendición, sientes que te abunda la gloria de Dios. Avancemos en el tema. Mateo capítulo 23. Estamos hablando de una hermosura interna, interior. Dijo Pedro: quiero que su atavío sea el del interior, el del corazón, en el espíritu, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Quiero un adorno adentro, interior. Quiero que la intención del corazón sea una intención pura cuando se desarrollan. Mateo capítulo 23, del verso 25 al verso 27. Estamos hablando del tercer principio, la intención del corazón. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Oiga bien, ¿cuál es el principio que Dios está mostrándonos en este pasaje? El del corazón, el interno. Dice el Señor: tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no caer en el error de los fariseos. ¿Cuál era el error de los fariseos? Se centraron en lo externo. No era malo lo que hacían. Era un vestuario adecuado, decente, hermoso. Se vestían sus túnicas, todo muy hermoso, muy presentable, pero solo se centraban por lo de afuera. Buscaban una santidad, pero solamente una santidad externa. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que el tercer principio se encierra en lo que hay en el corazón, el origen del corazón, los principios del corazón. Es decir, un hombre, una mujer, un hermano, una hermana puede ser que vista femeninamente y decentemente, pero no es suficiente. Tenemos que cuidar el corazón, porque puede ser que estemos con un vestuario muy hermoso por afuera, puede ser que estemos cumpliendo con todos los requisitos por afuera, pero con malos deseos por adentro, con malas cosas en nuestro corazón, con el corazón sucio, con el corazón desviado de la voluntad de Dios. Y el Señor dice: hijo, hija, entiende que el corazón, lo de adentro es lo primero. No quiere decir que lo de afuera lo tienes que descuidar, no. Dice: pero primero limpia lo de adentro y después limpia lo de afuera. Limpia el corazón, preséntaselo a Dios para que esté limpio, puro, y enseguida comienza también a vestir, a limpiar lo de afuera. Cambia lo de adentro y cambia lo de afuera. No podemos centrarnos solamente en lo de afuera. Por eso es que yo no creo, y le decía en un principio, de que yo no creo en imposiciones, en decirle a una persona: usted tiene que ponerse esto, tiene que quitarse esto. ¿De qué sirve que yo haga eso? Si en su corazón todavía está aquel anhelo, ¿de qué sirve que yo se lo quite por afuera? De nada. Va a ser hipocresía. ¿Sí me comprende? Porque si por afuera se le quita porque ya en la iglesia se lo impusieron, ya le dijeron: aquí tiene que ponerse esto, tiene que quitarse esto. Pero ¿de qué sirve si en el corazón todavía existe aquello? Y lo primero que Dios mira es el corazón. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios: Señor, guía mi corazón, enséñame en el corazón qué es lo que te agrada y qué es lo que te desagrada, para que lo que te agrada, Señor, yo pueda comenzar a tenerlo, a recibirlo, y lo que te desagrada, comenzar a quitarlo.
La obra de Dios comienza dentro del corazón y de ahí se va perfeccionando y se va exteriorizando. Vayamos a la palabra del Señor. Vamos a otra escritura, el tiempo se nos ha ido, pero vamos a otra escritura, vamos a Mateo capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Quiero pedirle toda su atención en esto, ya que no quiero una malinterpretación. Siempre las bases y los principios de Dios están firmes y están sólidos en la palabra del Señor. No obstante, miramos situaciones como esta que miramos en este pasaje acerca de David. David iba con sus hombres, hambriento, necesitado. Llegó al templo, pidió al sacerdote los panes para comer, panes que tuviera. No había panes sino solamente los panes de la propiciación. Los panes de la propiciación no eran panes que le era lícito comerlos a David. Era algo que estaba prohibido para comerlos a un hombre común. Solamente el sumo sacerdote podría participar de aquel pan. Entonces miramos que David, por la necesidad que tenía, por la necesidad que llevaba, entonces miramos que el sacerdote le permitió, le dio aquellos panes a comer a él juntamente con sus hombres. Miramos que lo hizo y él los comió. El Señor Jesús está aquí en este pasaje dando testimonio de aquel hecho, de lo sucedido. Amén. Cuando miramos que sucede esto, el Señor, yo no miro en este pasaje que el Señor esté condenando lo que hizo David. No lo está condenando. Al contrario, lo pone como un ejemplo. Pero ¿por qué es que no lo condena si la ley lo condenaba? La ley decía: no es correcto, no se puede, no es lícito que un hombre común pueda tomar esos panes. No obstante, David los tomó, David los comió, David participó de ellos. Pero ¿sabe qué hay aquí? Un punto muy importante que quiero que notemos es esto: es que David lo hizo por necesidad. David no tenía otra opción de comer otros panes. David no tenía otro alimento para comer. David no comió esos panes porque dijo: me gustan, se miran deliciosos, se miran atractivos, voy a comer a ver a qué saben esos panes. No, David, si pudiera haber comido otros panes, hubiera comido otros panes. Pero si comió ese pan que no le era lícito, era únicamente porque no había otra cosa que comer. Era lo único que estaba ahí disponible para comer. Y Dios dice en su palabra que la misericordia triunfa por encima de la ley. En otras palabras, Dios se mueve a misericordia por causa de la necesidad del hombre. No del antojo del hombre, no del placer del hombre, no del capricho del hombre, sino de la necesidad del hombre. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Por qué le toco esta escritura? Por esta razón. Hay preguntas que me han hecho y voy a responder algunas de ellas públicamente. Una de ellas que me han dicho: hermano, algunas mujeres tienen su trabajo y en su trabajo les exigen que tengan que usar pantalón para poder desarrollarse en aquel trabajo. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que se dice en semejante caso? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Dejar el trabajo, aunque se quede la persona en ocasiones sin ningún recurso humano, sin tener ninguna entrada material, económica.
Es un pecado al grado de irse a la condenación una persona por utilizar pantalón? Son preguntas como estas las que me han hecho y quisiera dar respuesta a ellas públicamente, ya que tenemos que hacerlo. Amén. Les voy a dar la respuesta a eso. Y la respuesta es la siguiente. Miramos que en este caso les tocaba esta escritura por esta razón, precisamente porque miramos en la palabra que cuando David comió los panes de la propiciación, los comió por una razón: por necesidad y puramente por necesidad. Yo no soy quien para juzgar a ninguna hermana, no soy quien para juzgarle. Ahora, si le digo una cosa, la palabra sí establece bases y fundamentos y es mi responsabilidad predicárselos. Pero una cosa, Dios mira la intención del corazón. Dios no miró nada más lo que David hizo. Si yo pongo como ejemplo y miro que David fue y comió los panes de la propiciación y yo digo, oh, gloria a Dios, si David los comió, también yo los puedo comer. ¿Sabe qué? Me cae un rayo del cielo y ahí quedo. Porque David los comió por necesidad y yo estoy comiéndolos no más por antojo y por gusto y por excusa. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, porque él los comió, yo también los como. ¿Sí me comprende? Y no es así. David los comió porque no había otra salida, no había otra opción. Y Dios es un Dios misericordioso en ese aspecto, cuando hay necesidad y es por necesidad. Amén. Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir con esto? Si a mí una hermana me pregunta y me dice, hermano, en mi trabajo me exigen, tengo que usar pantalón, y si no pierdo el trabajo y no tengo otro medio para sostenerme, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo primero es que Dios conoce su corazón, que no está haciendo aquello por lucirse, por antojo, por querer hacerlo, sino por pura necesidad. ¿Sí me comprende? Por pura necesidad. Y cuando Dios mira la necesidad, Dios es misericordioso. Una vez más le repito. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre, la mujer? ¿Qué tiene que hacer la mujer en este caso? Decir, gloria a Dios, pues Dios conoce mi necesidad. No, mi hermanito. Cuando en el corazón hay la intención de agradar a Dios, el segundo paso es este otro. Veamos qué dice Daniel capítulo 1 del verso 3 en adelante. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crease 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Oiga bien, cuando hay un deseo de agradar a Dios en el corazón, como lo había en Daniel, vamos a hacer lo mismo que Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Daniel estaba entre la espada y la pared. El rey decía que tiene que comer de la carne sacrificada a los ídolos, del vino de la mesa del rey igualmente. Tiene que comer de esto Daniel. Pero miramos claramente que Daniel propuso en su corazón. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Cuando en verdad queremos agradar a Dios, lo único que necesitamos hacer es proponer en nuestro corazón. Cuando tú propones en tu corazón, Dios te va a abrir puertas. Dios te va a permitir que puedas caminar en un mejor trabajo o en ese mismo trabajo, pero agradando a Dios, vistiendo como Dios quiere, etcétera. Lo primero que Dios busca es un corazón dispuesto a agradarle a Él. Y propuso Daniel en su corazón. Tienes que proponer en tu corazón honrar a Dios. ¿Sí me comprende? Porque muchas veces lo que buscamos es una excusa nada más para poder hacer lo que nosotros queremos.
pero no proponemos en nuestro corazón agradar a Dios. Dios quiere que nos propongamos agradarle. Hay muchas cosas en este mundo que nos van a contaminar, mis hermanos, muchas, internas y externas. Y lo primero que Dios quiere es que propongamos en nuestro corazón el no contaminarnos con lo que hay en este mundo. Hermano, pero mira, hermano, pero aquí, hermano, pero allá. Tú solamente propone en tu corazón y Dios te dará gracia, te dará fortaleza, te dará sabiduría, te dará dirección. Pero propone en tu corazón. No importa que el rey dijo, no importa que el patrón dijo, no importa que el presidente dijo. En este caso miramos a Daniel frente al rey Nabucodonosor. ¿Quién era el rey Nabucodonosor? Era el rey más poderoso del mundo entero en aquel tiempo. Que lo que él decía se hacía al instante. ¿Qué pasó con los 3 hebreos? Los aventó al fuego, al horno de fuego, por no querer doblegarse delante de él. Al mismo Daniel, al foso de los leones, por no dejar de orar a su Dios. Pero miramos que el mismo Daniel dice que propuso en su corazón. Que Nabucodonosor dijo, podría decir Daniel, ni modo, no me queda otra más de que esforzarme y comer la carne sacrificada a los ídolos y el vino. Pero Daniel no tomó esa actitud. Daniel dijo, no importa que sea Nabucodonosor, pero es el rey, pero te puede matar, pero es el patrón, te puede correr del trabajo, pero es esto, pero es lo otro. No importa lo que sea por encima de ese rey o de ese patrón. Hay un Dios que vela por tu alma, por tu vida, y que puede abrir puertas donde quiera que tú estés. Hay un Dios grande velando sobre tu vida. Dios lo único que quiere es que propongas en tu corazón agradarle a Él. Agradarle a Él. Cuando tú propones en tu corazón agradarle a Él, Dios se encarga de lo demás. Te abre puertas, te pone los medios, te da la sabiduría, hace lo que Él tenga que hacer, pero te va a sacar adelante. De eso se compromete el Señor contigo. Tú te comprometes con Él en proponerte honrarlo, y Él se compromete contigo en sacarte adelante y poner los medios para que le sirvas y le seas fiel donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Si comprendemos. Le termino con esta escritura. Romanos capítulo 14. Hay 3 clases de cristianos que yo veo, que yo identifico en la escritura. Esto se lo voy a decir brevemente, ya que el tiempo se nos ha ido. Óigame bien y analícese dentro de qué clase de cristiano se considera usted. Dentro de la palabra describe 3 clases de cristianos. Uno es el cristiano débil. Otro es el cristiano maduro. Y otro es el cristiano sabio. ¿Cuál es el cristiano débil? El cristiano débil es el que se estorba por todo y critica por todo y critica a todo mundo, porque no visten como él, porque no hacen lo que él, por esto, por lo otro. Ese es el cristiano débil. ¿Cuál es el cristiano maduro? El cristiano maduro es el que nada de lo que se mueve a su alrededor le estorba, porque él entiende que él para su Señor está de pie, y él de parte de su Dios es del que va a recibir su bendición, su recompensa, y nada le va a estorbar. Ese es el cristiano maduro. Pero después está el cristiano sabio. Y el cristiano sabio es uno que supera al cristiano maduro. Porque el que uno sea cristiano maduro no significa que sea correcto que uno participe de todo lo que hay al acceso de su caminar. La Biblia dice, Pablo era un cristiano sabio, más que maduro, era sabio. Y él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Vamos a identificar esto que le digo en Romanos capítulo 14 más abiertamente. Vamos a leer del verso 1 al verso 4, y de ahí nos pasamos al verso 22, al versículo 22. Leamos la palabra. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Veamos esto primeramente. Dice claramente aquí, hablando del cristiano débil, recibir al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? Dice, porque uno cree que se da de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Dice, piensa que es pecado comer carne. No es pecado comer carne, no es pecado, pero es sabio no comer carne. ¿Sí me comprende? Es decir, el que es débil
dice solo legumbres se ha de comer. ¿Por qué? Porque dice el que come carne está pecando, está contaminando, está mal. Dice Pablo, no, puedes comer de todo. El cristiano maduro entiende que coma carne o coma legumbres, no va eso a detenerle a hacer una excepción o a criticarlo o a estorbarse. Es maduro para sobrellevar eso. Pero está el cristiano sabio que dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es cierto que el comer carne no es pecado, pero si me abstengo de comer carne, soy más sabio todavía y hago mejor. No porque sea pecado comer carne, pero si yo sé que me es perjudicial para mi salud, entonces hago mejor en no comer carne. Sigamos leyendo la palabra. El versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Oiga bien, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor. En otras palabras, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo directamente es que nosotros debemos de ser maduros. Debemos no de estar juzgándonos unos a otros. Hermanitos, dentro de la congregación hay diferentes niveles de crecimiento. Y dice la palabra también que dentro de ese crecimiento uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Dentro de la congregación Dios va trabajando y va haciendo la obra en diferentes hermanos, en diferentes etapas, en diferentes tiempos y en diferentes niveles. Hermanitos, por favor, no seamos cristianos débiles, criticándonos unos a otros, criticando al hermanito o a la hermanita porque no viste como tú. Si no viste como tú, órale a Dios y pídele para que Dios bendiga al hermanito, a la hermanita y le ayude a superar aquella área. Pero no estés criticando a tu hermano creyéndote superior a él o creyéndote superior a ella o creyéndote más espiritual. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar peor que él o que ella. ¿Sí me comprende? El que critica está peor que el otro. Porque dice el Señor, ¿quién eres tú que juzgas? ¿Quién eres tú que te pones en el nivel de un Señor de Dios? Dice, si para su propio Señor está de pie o cae. Es decir, Dios sabe cómo está trabajando y cómo va haciendo la obra. Mi deber es predicar la palabra y el deber del Espíritu de Dios es hacer la obra en cada corazón. El deber de cada cristiano es responder a la voz del Espíritu y dejar que el Señor trabaje sus corazones. Pero Dios es el que tiene que hacer todo en todos. Entonces no es nuestro deber el criticarnos unos a otros. ¿Sí me comprende? Una vez más, el cristiano débil es el que va a mirar en la congregación criticando y apuntando y juzgando y diciendo del hermano, de la hermana, y aquella hermana mire cómo anda y aquel hermano mire cómo viene. Ese es el cristiano débil. No seamos débiles, maduremos y crezcamos. Si tu hermanito lo miras todavía que no viene todavía como debe de venir, que apenas se convirtió, que va dando sus primeros pasitos, o que el Señor todavía no trabaja en su corazón en cierta área, no lo critiques, ayúdalo, apóyalo, sé de bendición para su vida, pero no pierdas tu tiempo criticando a tu hermano, porque Dios no te ha puesto para apuntarlo, ni para señalarlo, ni para criticarlo, sino para bendecirlo, para ayudarlo, para apoyarlo. Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra. Entonces el cristiano maduro es el que aprende y entiende y puede sobrellevar y no está criticando a uno o a otro. No está comparándose y sintiéndose superior al otro hermanito o a la otra hermanita. Ese es el cristiano maduro, el que puede superar. Mas el cristiano sabio es el que sabe elegir lo correcto y lo más agradable delante de Dios. Leamos qué dice el versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Es decir, cada uno de nosotros ha recibido una medida de fe.
Y debemos de caminar conforme a la medida de fe que hemos recibido. Dios va obrando y va trabajando en cada uno de nosotros. Le repito, la palabra se expone y la palabra es para todos, pero la obra Dios la hace y Dios obra diferente en cada corazón y en cada persona. Apoyémonos, seamos de bendición los unos para los otros y no nos estorbemos ni el uno con el otro ni el otro por el otro, sino aprendamos a caminar bendiciendo el nombre del Señor y confiando que la obra que Él ha comenzado, Él es fiel y justo para perfeccionarla hasta el último día, hasta el día de su venida. Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta preciosa mañana.